Un muy afectuoso saludo. Queremos en el día de hoy explicar un ejercicio sobre rotación de ejes. Es un ejercicio, pues de una vez lo decimos, que puede ser un poco extenso. Entonces, por tal motivo, pues tener calculadora en mano es una cuestión necesaria, tener la calculadora en mano. Y pues vamos a proceder a explicar el ejercicio. Tener atención, también la posibilidad de pausar el video cuando sea necesario para verificar los cálculos. Muchos de ellos los estaré haciendo con calculadora. Se trata de que, dada la siguiente ecuación, empleemos una rotación de ejes para eliminar el término xy analíticamente. Entonces, tenemos presente que esta es una ecuación de la forma general de segundo grado. Es un ejemplo de una ecuación general de segundo grado en dos variables x y y, que tiene la forma ax a la 2 más bxy más cy2 de x y más f, y más f igual a 0. Esta es una ecuación general de segundo grado. Este es un ejemplo de esta forma de ecuación. Cuando uno quiere una rotación, pues entonces la rotación se va a basar en dos formulitas. Una que nos permite identificar el ángulo cuando se trata de una ecuación general de segundo grado, que es la que nos dice que la cotangente de 2 alfa es igual a menos e sobre b. Siempre teniendo en cuenta que 2 alfa tiene que ser un ángulo que esté entre 0 y 180 grados. Voy a escribirlo por acá. Tiene que estar entre 0 y 180 grados. De manera, al sacar mitad en esta inecuación, pues que el ángulo de rotación alfa sea un ángulo que esté entre 0 y 90 grados. ¿Cierto? Igual podríamos indicar que la igualdad valdría, ¿sí? Al menos en el lado derecho de la inecuación. En el lado izquierdo, pues no es de esperarse que una rotación sea de 0 grados. Bueno, muy bien. Entonces empezamos a trabajar con esta ecuación. Entonces tendremos ya para nuestro ejercicio particular que la cotangente de 2 alfa es a, este 145 es el coeficiente llamado a, ¿cierto? Estos coeficientes, digamos, aquí son a, b y c, ¿cierto? Entonces tengo 145 menos 180 sobre b, que es 120. En este sentido, pues yo voy a trabajar mejor con la tangente de 2 alfa, que lo obtengo al invertirlo. Todo por el hecho de que la calculadora no contiene tecla para la cotangente inversa, sino la tangente inversa. Miremos que 145 menos 180, pues son menos 35. Por tanto, puede simplificarse entre 5, la quinta de 120 son 24. Recuerde pues que el denominador queda en el numerador porque estoy invirtiendo la cotangente para que sea la tangente. Y aquí 145 menos 180 son menos 35 y la quinta parte es 7. O sea, menos 24 séptimos es mi resultado. Tangente de 2 alfa igual a menos 24 séptimos. Bueno, muy bien. Siendo esto de esta manera, pues podemos acudir a una identidad, porque resulta que para mí lo importante finalmente es conocer el coseno de alfa y el seno de alfa. Eso es lo esencial para mí, identificar ese par de números. Y este par de números pues dependen de el coseno de 2 alfa, porque cuando alfa es un ángulo agudo, pues el coseno de 2 alfa va a ser la raíz cuadrada de 1 más coseno de 2 alfa sobre 2, y el seno de alfa pues es una fórmula muy parecida a una identidad trigonométrica, tanto que aplico la herramienta para copiar para hacerlo más breve, pero teniendo en cuenta que cuando se trata del seno pues va a trabajarse aquí con un signo menos. Estas son las fórmulas con las que voy a trabajar. Conclusión: el coseno de 2 alfa es esencial identificarlo. Entonces, para ello voy a trabajar con una identidad que me garantiza que la tangente al cuadrado de cualquier ángulo, puede ser el ángulo 2 alfa más 1, es igual a la secante al cuadrado de ese ángulo. Entonces, en ese sentido, diremos que la secante de 2 alfa, pues para que no nos quede al cuadrado, pues tomaremos la raíz cuadrada de tangente al cuadrado, es decir, menos 24 séptimos al cuadrado más 1.
¿Listo? Así entonces tendremos que esto será la raíz cuadrada de 24 al cuadrado más 7 al cuadrado, ¿cierto? Ahí se pierde el signo negativo al elevar al cuadrado, te queda raíz cuadrada de 24 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y en el denominador, pues la raíz cuadrada de 7 al cuadrado, pues es 7. Esto, al efectuarlo en calculadora, pues simplemente se reduce a ser 5 séptimos. Perdón, 5 séptimos no, ahí me equivoqué, lo corrijo. Me dan 25 séptimos. Al hacerlo en calculadora, la raíz cuadrada de 24 al cuadrado más 7 al cuadrado da 25. ¿Listo? Entonces nos quedan 25 séptimos, es la secante de 2 alfa, así entonces el coseno de 2 alfa, que es el protagonista de estas dos fórmulas, pues va a ser 7/25. Así las cosas, pues el coseno de alfa es esta expresión, en la cual coseno de 2 alfa lo reemplazo por la fracción que me dio 7/25. Bueno, al hacer aquí los cálculos nos queda la raíz cuadrada. 25 por 1, 25, más 7, 32, y en el denominador 25 por 2 son 50. ¿Cómo se simplifica 32 cincuentaavos como 16 25avos? La raíz cuadrada de 16 es 4 y de 25 es 5. Bueno, y el cálculo para el seno de alfa pues es muy similar. Vamos a proceder a calcular el seno de alfa, lo hacemos por acá, y entonces el seno de alfa pues lo calculamos, vamos a cambiar de color para identificar, destacar que estamos ya en otro cálculo. El coseno de 2 alfa volvemos y lo reemplazamos por 7/25avos, ponemos por aquí, muy bien, y hacemos ya el procedimiento aritmético. Digamos, va a ser la raíz cuadrada, establecemos denominador común, 25 por 2, 50 en el denominador, 25 por 1, 25, y 25 menos 7, pues nos van a dar 18. Muy bien, aquí ocurre que esto se simplifica por mitad como 9/25avos, la raíz cuadrada de 9 es 3, y la raíz cuadrada de 25 es 5. Tenemos estos dos importantes resultados. El coseno de alfa es 4/5 y el seno de alfa es 3/5. ¿Por qué esto es útil? Pues porque se presentan otras fórmulas para la rotación de eje. Cuando vamos a trabajar con rotación de ejes, pues hay dos fórmulas que son esenciales. La que me dice que la cotangente de 2 alfa se calcula de esta manera, y la que me dice que x y y pueden reemplazarse en términos de x' y y'. Particularmente x pues va a ser x' coseno de alfa más y' seno de alfa, mientras que y será x' seno de alfa menos y' coseno de alfa. Estas son las formulitas. Tengo allí un error, por eso presenté una pausa ahí, que estas formulitas pues como manejan esto de los signos pues dan lugar a que uno se equivoque. Entonces hacemos la corrección, que me queda aquí con signo menos, aquí con signo más, ahí nos quedan las fórmulas correctas. X' coseno de alfa menos y' seno de alfa, x' seno de alfa más y' coseno de alfa. Esas son las fórmulas con las que vamos a trabajar. Como tanto coseno de alfa como seno de alfa tienen el 5 en el denominador, pues para mi ejercicio en particular, x será coseno de alfa son 4/5, es decir, 4x', pongo este signo menos, el seno de alfa son 3/5, por tanto pongo 3y', y el 5 pues no lo escribí porque queda en el denominador tanto del 4/5 como del 3/5, basta con escribirlo una sola vez. Así, similarmente, y se va a reemplazar por x' seno de alfa. El seno de alfa es el que tiene este 3, entonces me va a quedar
3x' más el coseno del que ya este 4, entonces me queda 4y', y en el denominador me queda el 5. Este par de expresiones pues son fundamentales porque las voy a reemplazar allí en mi ecuación original, 145x a la 2. Entonces voy a escribir 145x al cuadrado, pero ya sé que x lo voy a reemplazar por esta expresión que está acá. Por eso dejo ese paréntesis. Más 120xy. Entonces más 120, en este paréntesis coloco la x y en este otro paréntesis coloco la y. Luego dice más 180y2 menos 1800. Entonces más 180 y al cuadrado menos 1800 igual a 0. Procedo a llenar esos paréntesis con x. Es esta expresión que está acá. Esta es x. Aquí coloco el reemplazo, entonces dice 145x al cuadrado, donde x se reemplaza de esta manera. Por aquí dice 120x por y, entonces y es este que está acá. Y después dice más 180y2, este que está acá, ¿cierto? A ver, resaltemos esto para que no se nos pierda nadie en la explicación que estamos haciendo. Yo estoy trabajando con mi ecuación. La voy a poner aquí a la vista porque lo que yo estoy haciendo es volver a escribir la ecuación, que se entienda pues este paso, ¿sí? Creo que vale la pena que en este punto del ejercicio hagamos un recuento de lo que hemos hecho para que no nos perdamos en esa parte operativa que hay veces lo hace alejar a uno de la esencia o el fundamento del procedimiento. Se comienza por el principio, es decir, el enunciado del ejercicio. Empleemos una rotación de ejes para eliminar el término XY. Cuando eso desea hacerse, pues nos basamos en esencia en dos fórmulas, la que nos permite identificar el ángulo de rotación, cotangente de 2 alfa igual a menos c sobre b, donde identificamos los coeficientes a, b y c, 145, 120 y 180. Y además de esa fórmula, pues una vez conocida la cotangente de 2 alfa, pues debe hacerse una manipulación algebraica, que es la que se hace aquí, más bien de tipo trigonométrica, mediante la cual identificamos dos cantidades importantes que son el coseno de alfa y el seno de alfa. Coseno de alfa, pues después de hacer todos los cálculos, resultó ser 4/5 y el seno de alfa resultó ser 3/5. Y esas dos expresiones son importantes porque allí se aplica la otra pareja de fórmulas que es necesaria. X igual x' coseno de alfa menos y' seno de alfa y y igual x' seno de alfa y y' coseno de alfa. Es decir, se emplea el coseno de alfa y el seno de alfa que acabaron de encontrarse como 4/5 y 3/5. Eso es lo que finalmente se hace. Y una vez que yo sé por qué se pueden reemplazar x y y, pues yo vuelvo a escribir mi ecuación que originalmente tenía, esta que está acá. Mira que yo la volví a escribir, en la cual x se reemplaza por la expresión que obtuve, 4x' menos 3y' sobre 5, aquí nos quedó. Aquí también se reemplazó x, es decir, esa misma cosa. Y y se reemplaza por esta expresión, 3x' más 4y' sobre 5, se puso aquí, y aquí donde viene el cuadrado. Hasta ahí vamos de nuestro procedimiento. Luego pues vamos a tener que emplear el álgebra elemental para desarrollar esas cantidades. Entonces pónganme mucha atención en este paso. Yo en este momento voy a trabajar solo con los numeradores. ¿Qué voy a hacer con el denominador? Pues mira que este denominador es 5 al cuadrado, que es 25. Este es 5 al cuadrado, que es 25. Y este es 5 al cuadrado, que es 25. Por tanto, los cuatro términos los voy a multiplicar por 25. Procedamos y miremos qué ocurre. Entonces, aquí desarrollo, el denominador no lo voy a tener en cuenta con un binomio al cuadrado, es decir, 16x' al cuadrado menos 2 por 4, 8 por 3, 24, x', y' más 9y' al cuadrado. Luego pongo este 120. Estos 120 va a multiplicar, pongamos la atención, 4 por 3 me dan 12x' al cuadrado. 4 por 4 me dan
16x', y'. Menos 3 por 3 me dan menos 9x', y'. Y luego menos 3 por 4 me van a dar menos 12 y' al cuadrado. Muy bien. Luego trabajo con este 180. Voy a escribirlo debajo porque no me cabe todo, ¿cierto? 180. Y aquí el desarrollo de este cuadrado de la misma manera que el primero, con la diferencia de que aquí hay un signo más, es decir, 9x' al cuadrado más 2 por 3, 6, por 4, 12, x', y', finalmente más 16 y' al cuadrado. Cierro el paréntesis y luego mire que aquí había 25, aquí había 25 y 25 en el denominador. Todo se multiplica por 25, entonces menos 1800 por 25, pues me van a dar menos 1800 por 25 me dan en total 45.000 igual a 0. Verifico ese último cálculo con la calculadora. 1800 por 25 me dan 45.000 efectivamente, como lo había presupuestado. A ver que todos mis signos estén bien. Más menos más es este desarrollo. Aquí más menos menos, más menos menos, mis números están bien. 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, menos 3 por 3, menos 9, menos 3 por 4, menos 12, 180, aquí mi trinomio cuadrado perfecto está correcto. Conclusión, reúno términos semejantes, ahora sí, con la ayuda de la calculadora. Entonces todos los coeficientes de x2 van a ser 145 por 16 en mi primer paréntesis. En el siguiente, 120 por 12. 120 por 12. Y en el que sigue, 180 por 9. Más 180 por 9. Muy bien, me dan 5380. 5380 x' al cuadrado. Los coeficientes, repito, 145 por 16 más 120 por 12 más 180 por 9. Lo que he sumado son todos los coeficientes de x' al cuadrado. 145 por 16 más 120 por 12 más 180 por 9. Me dan, a ver, 145 por 16 más 120 por 12 más 180 por 9. Parece ser que hay un error aquí. Voy a volverlo a hacer. 145 por 16, todos los coeficientes de x a la 2, más 120 por 12, más 180 por 9. ¿Listo? 5380. 5380 x a la 2, es decir, este coeficiente, este y aquel. Una vez más, no tenga error, 145 por 16 más 120 por 12 más 180 por 9, 5380 x' al cuadrado. Resulta que debe ocurrir que el término cruzado, el término x', y', debe eliminarse. Esa es mi intención, al sumar los coeficientes. Entonces pongámosle mucho cuidado, yo voy a poner con este colorcito los coeficientes de x', y'. Está en este 145 por menos 24, 120 por 16 menos 9, ¿cierto? 16 menos 9 pues nos dan 7, no hay problema con eso. Y este último es 180 por 12, voy a hacerlo en calculadora entonces. 145 por menos 24, todos los coeficientes de x', más 120 por 7, más 180 por 12. Al hacerlo en calculadora me da menos 480, lo que indica que algo tengo equivocado. Voy a volverlo a hacer. 145, porque tiene que darme 0, ¿no? Por menos 24, más 120 por 7, más 180 por 12. Bueno, me da menos 480. Eso implica que hay un error en mi procedimiento. Voy a guardar por aquí
y voy a buscar dónde estuvo mi error. Voy a volver a revisar estas fórmulas. X' coseno de alfa menos Y' seno de alfa. X' coseno de alfa menos Y' seno de alfa. X' seno de alfa más Y' coseno de alfa. Lo tengo bien. El coseno es 4/5, el seno son 3/5. Aquí me quedó 4/5 y 3/5. En la otra, seno y coseno, el seno es 3/5, el coseno es 4/5. Eso está correcto. Muy bien, mis fórmulas están correctas. Todo este procedimiento parece haber estado bien. Permítame, yo identifico aquí un par de asuntos importantes. Mi ángulo está entre 0 y 90 grados. Mi ángulo inicial, como tiene una cotangente negativa, es un ángulo de segundo cuadrante, está entre 90 y 180 grados, por lo tanto alfa está entre 45 y 90 grados. Muy bien. Bueno, la identidad está bien, tangente al cuadrado más 1 es igual a secante al cuadrado. Aquí tenemos que el signo negativo desaparece elevado al cuadrado, por tanto nos quedó de esta manera. El coseno y el seno están correctos, coseno 4/5, seno 3/5. Bueno, muy bien. A ver, aquí se nos ha presentado un error. Les cuento en qué cosa ando yo pensando. ¿No? Pensando en la eliminación de este signo negativo, porque este signo negativo en nada está incidiendo en todo mi procedimiento. Eso me pone a pensar un poco. Me pone a pensar un poco de que no vaya yo a tener un error. El coseno de 2 alfa 7/25avos. ¿Será esto cierto? Un momentico que aquí nos está pasando algo especial. Aquí hay un problema. Resulta que cuando uno saca esta raíz cuadrada, miren la cantidad de cosas que uno tiene que tener en cuenta. La matemática no nos deja equivocarnos. La matemática no nos deja equivocar. Yo cometí un error y ya supe en dónde se presentó. Resulta que aquí hay un problema con este signo, hay un problema con este signo que está allí. ¿Por qué? Porque resulta que 2 alfa es un ángulo cuya cotangente es negativa, menos 7/24avos. También su coseno es negativo, y cuando yo decido sacar esta raíz cuadrada, pues digamos que en general uno podría decir más o menos, pero yo descarté el signo más, ese fue mi error. Me disculpa. Descarté el signo menos, ese fue mi error, trabajé con el signo más y eso estuvo mal. Resulta que yo tengo que estar muy pendiente de cuál es el comportamiento de mi ángulo. Hago el procedimiento de corregir. Esto aquí lleva un signo negativo, lleva aquí un signo negativo. Mi resultado negativo, el coseno de 2 alfa negativo. Y eso hace que se nos cambien las cosas. Porque este es 1 más menos 7/25avos. Y este otro resultado que tengo acá es menos 7/25avos, lo cual finalmente lo que hace es
invertirme mis resultados. Este 32 resulta presentarse aquí porque tendré 25 menos por menos es más, 25 más 7, 32, y en este otro paréntesis 25 menos 7 dan 18, de manera que los 4 quintos aparecen acá y los 3 quintos aparecen allá. Miren ese pequeño detalle que finalmente a dónde nos llevó. Nos llevó a que el término cruzado no se desapareciera. Sigue siendo cierto que hay que hacer la sustitución, pero esto no vale, porque estaba mal. Esta X no es, la tengo que quitar de ahí, esta Y tampoco es, y por supuesto estos resultados. Hicimos todo el esfuerzo, pero esos resultados nos quedaron incorrectos. Realmente lo que cambia es la posición del 4 y del 3, es lo que finalmente está ocurriendo. Entonces hago mis respectivos reemplazos. Entonces, coseno de alfa son 3 quintos. Conclusión, aquí un 3, aquí un 4. Aquí el seno de alfa son 4 quintos, por tanto aquí va 4, aquí va 3. Esas eran las correcciones que había que hacer. Ya esta es la X. Bueno, entonces hacemos los reemplazos. Esta es la X, es la que va aquí. Bueno, muy bien. Muchachos, de una vez advierto que intencionalmente, a medida que vamos trabajando, pues uno piensa, bueno, ¿será que botamos el video a la basura por el error cometido y volvemos a grabarlo sin el error? No, resulta que a mí me parece práctico dejar ese error que quede allí en el video, ¿cierto? Eso sí, lo que va a ser muy malo es si alguien no se ve el video completo, pero hace parte de los errores que pueden cometerse, por lo tanto me pareció valioso dejarlo allí sin hacerle ninguna edición, ¿cierto? Hecha la corrección, cosa que le puede pasar a cualquiera haciendo un ejercicio, volvemos a proceder con la misma manera de trabajar. Escribes el 145, desarrollo del cuadrado, 9x' al cuadrado, menos 2 por 3, 6 por 4, 24, x', y', más 16y' al cuadrado. Sigo con el 120. Recuerda que los denominadores no los estoy escribiendo. 3 por 4 me dan 12, x' al cuadrado. 3 por 3 me dan 9, x', y', menos 4 por 4 me dan menos 16, x', y', menos por más es menos, 4 por 3 son 12, y' al cuadrado. Muy bien. Tengo el 180 multiplica al desarrollo de ese cuadrado, me van a dar 16, x' al cuadrado, más 2 por 4, 8 por 3, 24, x', y', más 9, y' al cuadrado, y por último, esto no lo puedo olvidar, me da menos 45.000, ya que 5 al cuadrado es 25, 5 por 5 es 25, 5 al cuadrado es 25. Todos estos tres términos tienen 25 en el denominador, multiplico todo por 25. Entonces aquí se elimina, aquí se elimina, aquí se elimina, y 1800 por 25 me da menos 45.000, y ahí sí igual a 0. Reunión de términos semejante nuevamente. Vamos a hacerlo bien. Todos los coeficientes de x' al cuadrado, 145 por 9 es el primero, vamos a poner un churito para que lo vean. Los coeficientes de x al cuadrado son 3, 1, 2 y 3. Lo estoy haciendo con calculadora, el primero 145 por 9, el que sigue 120 por 12 y el último 180 por 16. 145 por 9 más 120 por 12 más 180 por 16 es la suma de todos los coeficientes de x al cuadrado, que en mi caso me da 5625 x al cuadrado. Sigo con los de x', y', que tienen que darme 0 y vamos a ponerle atención. 145 por menos 24 más 120
por 9 menos 16, voy a escribirlo aquí, por menos 7, más 180 por 24, y aquí efectivamente me da 0 como tenía que ser. Los coeficientes de x' y' cuando se suman, estos que estoy poniendo doble churito, todos dan 0, que era lo que me interesaba, que ese término se eliminara. Luego pues voy a seguir con los coeficientes de y' al cuadrado, 145 por 16, 120 por menos 12 y 180 por 9. Lo hago con la ayuda de la calculadora. 145 por 16 más 120 por menos 12 más 180 por 9. Y me da 2500. Entonces esto acá me va a quedar más 2500 y' menos 45.000 igual a 0. Bueno, todos mis números parecen divisibles entre 625. Entonces voy a apoyarme aquí en la calculadora a ver si es verdad. 5625 dividido 625 da 9. Esto me daría aquí 9x' al cuadrado más 2500 dividido 625, me dan 4y' al cuadrado, 4y' al cuadrado, menos este 45.000 dividido 625, dan 72 igual a 0, con lo cual obtenemos ya nuestra respuesta final.